buenos días para todos, el Señor les bendiga. En esta época de Navidad es un privilegio contemplar esos eventos que fueron antes y fueron partes del nacimiento de Jesucristo. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia, Iglesia Presbiteriana Reformada en San José, Costa Rica. Que el Señor les bendiga a todos. Le invito a que busquen en sus Biblias Lucas capítulo 1. Vamos a empezar leyendo en el versículo 5. Y con la ayuda de Dios, vamos a hacer una pequeña serie de 3 sermones de los que anuncian la venida de Cristo. Y el primero es Juan el Bautista y la historia acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, empezando el versículo 5. Dice la palabra de Dios: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Después de 400 años de silencio, los cielos una vez más se abren. Desde que Malaquías cerró su profecía, hermanos, pasaron 400 años en que no hubo profeta, no hubo visión, no hubo palabra de Dios. Y los piadosos y los temerosos de Dios esperando y esperando, transmitiendo la fe y una esperanza de hijo, de padre a hijo. 400 años de silencio. Para cuando un viejo, un anciano, un sacerdote avanzado en edad
en años, sirviendo en el templo, recibe un anuncio del cielo, del mismo Gabriel, que está delante de Dios, mensajero del Señor. Tenemos la historia hermosa, una historia hermosa de Zacarías. Él y su esposa, ambos del linaje arónico, ambos del linaje de sacerdocio, no pudieron tener hijos. Le tocaba a Zacarías en suerte servir en este momento especial en Israel, que era el día de expiación. Usted sabe que había diferentes días especiales: la Pascua, la fiesta de tabernáculos. El día de expiación entraba el sacerdote para hacer expiación por los pecados del pueblo. Y en la tradición de Israel, hermanos, esto lo hacía solamente una vez al año. Una vez en la vida. Por eso aquí hace énfasis en que por suerte se le había designado a Zacarías, y generalmente escogían a un sacerdote anciano, honroso, y echaban suerte entre ellos, y solo una vez en la vida servían, y después de eso ellos retenían la honra de haber ofrecido el incienso por el pueblo. Y se acuerda, hermanos, que en el altar dentro del lugar santo había un altar de incienso. Y el rito era que el sacerdote escogido se acercaba con dos ayudantes, posiblemente levitas más jóvenes. Ellos llevaban el incienso encendido. El sacerdote se acercaba al altar adentro, mientras el pueblo se congregaba afuera, orando a Dios por su misericordia, orando a Dios que se compadeciera de ellos, que perdonara sus pecados y que tuviera paz su pueblo. El sacerdote entraba, tomaba el incienso, lo regaba sobre el altar cuando salía un humo de incienso. Y ese humo, según la Biblia, representa la oración del pueblo de Dios. Y seguramente esa nube de incienso salía del templo y se olía afuera. Y la idea es que se oliera hasta el cielo, Dios mismo, y Él oiría, escucharía las oraciones del pueblo por su perdón. Solo que en esta ocasión, y después de eso el sacerdote salía y pronunciaba las palabras en número 16, Jehová te guarde, te bendiga, Jehová alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Salía el sacerdote a bendecir el pueblo, solo que esta vez no sale Zacarías. Y el pueblo está orando, y el incienso se huele, y la nube sale del templo, pero no sale el sacerdote, y cuando sale no puede pronunciar la bendición. Nosotros tenemos este relato, hermanos, ¿con qué fin? Este es un relato de la profecía y el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Y por qué la Biblia relata estos detalles para nosotros? ¿Sabe por qué? Una de las razones. Porque la fe bíblica se basa en hechos reales de la historia. Dios no es un Dios que susurre en secreto, un misticismo secreto, no, Señor. Dios manda su ángel, y da muestra dejando mudo al incrédulo, porque la obra de Dios es tan real como usted está sentado ahí, como si yo estoy aquí. La obra de Dios es hecha, hermanos, en la historia. Y nuestra fe cristiana se basa en un Dios que no oculta lo que está haciendo, anuncia de antemano y cumple a los ojos de las naciones. Y eso es importante para todos nosotros, este relato de hechos históricos. Es importante para la fe suya y la fe mía, porque Dios quiere que nosotros tengamos certeza en nuestra vida, hermano. Para servir al Señor, nosotros necesitamos saber que tenemos, como dice Hebreos, un ancla de la fe. El Dios que jura por sí mismo, hermano, cumple su palabra. Y usted y yo necesitamos esa certeza en nuestra vida para servir con valentía al Señor. Pero hay otra cosa. La Biblia viene no simplemente para contarnos unos hechos. Bueno, qué curioso. Porque si leemos
este pasaje sin buscar el punto de lo que Dios nos está enseñando. Simplemente decimos, qué bueno, dos ancianitos, una señora estéril, tuvo un bebé, se contentó, qué bueno. Y nos quedamos así. Pero ese no es el punto, hermano. La historia bíblica también tiene con enseñanza. La historia misma es doctrina. Dios obra y junto con su obra da la interpretación. Y vamos a ver este relato de Zacarías y Elizabeth sacando algunos de estos puntos, hermanos, que Dios quiere que nosotros entendamos a la luz de las Escrituras, a la luz de su historia, empezando desde el Antiguo Testamento para acá. Se menciona que Elizabeth era estéril. ¿Cuál era el propósito de Eva, la primera mujer? Fructificad y multiplicaos. Adán y Eva fueron puestos en la tierra, hermanos, para levantar un pueblo para Dios. Dios quería mucho pueblo en la tierra. Dios quería una tierra sobrepoblada de gente que le amara. Y sobrepoblada no, porque no estamos ni cerca de sobrepoblar la tierra, pero Dios quería un mundo lleno de adoradores, hermanos. ¿Y qué pasó? Al pecar contra Dios, Eva y Adán perdieron el derecho, perdieron la capacidad de levantar hijos para Dios. Eva espiritualmente quedó estéril en cuanto a capacidad de engendrar un solo hijo para el Señor. Por la desobediencia de Adán y Eva, ahora todos sus hijos nacían corruptos por el pecado, dañada el alma, torcida su voluntad. Y desde ese día que desobedecieron al Señor en el huerto, hermano, toda mujer nace estéril, espiritualmente hablando. Es interesante que durante toda la historia de Israel, voy a hacer una pregunta de trivia. Durante toda la historia de Israel, está este énfasis de mujeres estériles que Dios utiliza para traer personas importantes. ¿Quiénes me pueden decir todas las mujeres estériles en el Antiguo Testamento y el Nuevo? Sara, Ana, hay una más, la mamá de Sansón, que no dice su nombre, pero la mamá de Sansón también era estéril. Elizabeth era estéril, para no mencionar María, que era virgen. Ahora, hermanos, esto es importante, porque Dios nos está enseñando que los salvadores de su pueblo, no vienen por la vía natural del hombre, no viene por nuestras fuerzas, no viene por nuestro poder de salvarnos, de traer al Salvador, de traer a un libertador a este mundo. Y esto debe influir mucho en la vida suya y la mía, tanto espiritual como la vida cotidiana. ¿Cuántos vivimos nuestra vida como si nosotros pudiéramos? Salimos de aquí a pasar el resto del día domingo y mañana lunes y pasar la semana y vivimos y actuamos y pensamos como si yo pudiera. ¿Cuál es la prueba? Le voy a dar una pequeña prueba, hermanos, que Dios nos da, y es uno de los mandamientos, que Dios nos da como prueba de vivencia, prueba externa, en qué confiamos nosotros. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primerísimo mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, tu fuerza, tu mente. Ese es el primer mandamiento. Ahora, el día domingo, si nosotros estamos haciendo otra cosa que venir a postrarnos ante Creador y Salvador, ¿qué estamos diciendo?
Al no buscar el rostro de Dios cuando Él convoca a su pueblo, ¿con qué fin? Para derramar su gracia sobre nosotros, hermanos. ¿Qué estamos celebrando aquí? ¿Qué representa esta mesa? La gracia de Dios, no merecida. Usted no murió por sí mismo, ni murió por su familia. Fue Jesucristo que vino a morir por nosotros. ¿Qué recibimos cuando escuchamos la palabra de Dios? Recibimos un mensaje de amor y de misericordia. Y si a mí no me interesa, si yo encuentro otra cosa en este mundo más importante que venir a recibir la muestra de la gracia de Dios, ¿qué estoy diciendo? No me hace falta, me la juego solo. Eso es lo que estoy diciendo. No necesito la gracia de Dios, me la juego solo. Y usted es un estéril espiritualmente. Elizabeth, la estéril, recibió por la gracia de Dios un hijo, por el poder milagroso de Dios, que es la única forma en que nosotros podemos recibir la gracia de Dios, hermano, por un milagro de la mano de Dios. Y cuando ese milagro sucede, nuestra vida es transformada. ¿Y sabe qué? Nada nos saca de aquí. Nada nos saca de aquí. No puede haber otra cosa en el mundo fuera de circunstancias por fuerza mayor. Estamos hablando de una enfermedad o un evento que nos escapamos, pero por motivos personales, hermano, nada nos saca del lugar donde Dios está confirmando su gracia, quitando nuestra esterilidad y haciéndonos fructíferos, productivos en su reino. El ángel se aparece durante un momento importantísimo del año judío. ¿Qué día era? ¿Qué día dijimos? Ese es el día de expiación. Ahora, ¿por qué se rompe el silencio de 400 años justo en el día de expiación, hermano? Muy importante esto. Muy importante esto. ¿Por qué se rompe el silencio de Dios justo en el día de expiación? ¿Sabe por qué? Porque nuestro problema principal no es falta de dinero, por más falta que nos hace a veces el dinero. Nuestro problema principal no es la falta de dinero. Nadie se irá al infierno porque le faltó dinero. Nuestro problema principal no es falta de autoestima. Nadie se irá al infierno por falta de autoestima. Nuestro problema principal no es falta de salud. Por más doloroso y por más problema es vivir sin salud, nadie irá al infierno, hermano, porque estuvo enfermo. Pero nuestro problema principal es culpa delante de Dios. Había dos momentos en el año de Israel principales: la Pascua, que celebraba liberación del pecado, y el día de expiación, que celebra perdón de la culpa. Dos días principales en el año judío. Y el día de expiación, hermanos, es cuando se aparece Gabriel para anunciar el mensajero para el Salvador que vendrá para expiar nuestras culpas. Ahora, cuando nosotros pedimos perdón a Dios, ¿qué es la forma? Y esto lo he mencionado en varias ocasiones. ¿Qué es la forma que muchas veces nosotros pedimos perdón a Dios? Padre, gracias por este día, le damos gracias por los alimentos y pedimos perdón de nuestros pecados. Y si yo estuviera y le pregunto, ¿y perdón por cuáles pecados? ¿Qué me va a responder? Y hay todos. pero ¿cuáles?
en específico. Y hay todos. Ahora, sí, pedimos perdón por todos los pecados, hermanos. Pero nosotros no vamos a ser condenados por todos los pecados. Vamos a ser condenados por ofensas específicas contra la gloria de Dios. No vamos a hablar de todos los pecados posibles. Quiero hablar de uno de los pecados. Pablo dice en Romanos 12 en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. ¿Qué es el pecado que trata esta orden, hermano? El individualismo, el egoísmo, el orgullo, la arrogancia, el no dar la gloria a Dios, sino darme a mí la gloria. Dijo hace mucho tiempo un anciano en nuestras iglesias, estaba en otra iglesia, salió de una reunión de líderes, salió obstinado, yo no estaba en la reunión, se vio que estaba bravo y le digo, ¿qué te pasa, hermano? Ay, dice, nosotros estamos fregados. Le digo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Cálmese. Estamos fregados, dice, enojado estaba. A veces llevamos la contraria, dice, solo para probar que a mí nadie me manda. Sí, sucede. A veces llevamos la contraria y no damos el brazo a torcer, no nos dejamos convencer, sabiendo que estoy equivocado. Por necio y por jupón. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, tomando el ejemplo de Cristo, dice, yo quiero que completen mi gozo, que sientan una misma cosa. Nada hagáis por contienda, ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Cómo cuesta esto? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, y da el ejemplo de Cristo, el cual siendo Dios, nosotros que no somos Dios, el que era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó, tomando forma de siervo, llegando a la humillación de muerte de la cruz, hermano. Y dice que ese debe ser nuestro ejemplo. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Porque la obra reformada no avanza más rápido. Yo pienso, es que porque constantemente estamos enfrascados, constantemente en lo contrario de lo que Dios nos manda. El orgullo, la arrogancia impide la obra de Dios. El egoísmo. Yo sé que yo no soy libre de culpa. Estos pecados contra Dios y contra su reino, hermanos, impide que nosotros seamos fructuosos, fructíferos en el reino del Señor. Cuando vino Jesucristo a morir por nuestros pecados, el gran día de expiación, hermano, perdonó el pecado de orgullo, arrogancia, necedad. Perdonó ese pecado para que no siguiéramos en el mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nadie? Por lo menos una hermana. El sacerdote salía para bendecir al pueblo. Ese día Zacarías no pudo emitir las palabras de la bendición, pero vendrían, y ahorita vamos a ver cuando abre su boca y Dios suelta su lengua, él hace un gran canto, el canto de Zacarías, que alaba a Dios por la salvación venidera. Pero fijémonos en versículo 6, donde describe a Zacarías y a Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Algunas personas se incomodan cuando la Biblia describe a pecadores de esta manera. La Biblia en otra parte dice, no hay justo, ni aun uno.
Entonces, ¿cómo puede la Biblia llamar a Zacarías y Elizabeth justos e irreprensibles? Bueno, obviamente entendemos, igual que Noé era justo delante de Dios, halló gracia a los ojos de Dios. La Biblia no está diciendo que eran libres de pecado totalmente. Lo que está diciendo que ellos eran dos personas sumamente temerosas de Dios, creyentes en Dios, guardaban los mandamientos de Dios. Oiga, Elizabeth, sin hijo, como una mujer deseando tener hijos, y ya había pasado la edad de tener hijos, y más de una cristiana podría amargarse, podría reclamar a Dios cosas, y dice que ambos eran justos e irreprensibles. Elizabeth aceptó la voluntad de Dios sin reclamarle, sin amargarse su alma, y siguió obedeciendo al Señor. Y la Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y oiga usted, una señora pasada de edad, que nunca tuvo hijo, que quería hijo, su nombre está registrado en las Sagradas Escrituras, hermano. Dos viejitos que se humillaron bajo la poderosa mano de Dios, su nombre está registrado en las Sagradas Escrituras. ¿A cuánto le gustaría que su nombre estuviera en la Biblia? Con la calificación, justo e irreprensible. Qué lindo. No me imagino mi nombre ahí. Pero Zacarías y Elizabeth, su nombre está registrado, justos e irreprensibles. Porque Dios cumplió su promesa con ellos. Humíllense bajo mi poderosa mano y yo os exaltaré. Ellos se humillaron, aceptaron la situación, cumplieron sus deberes. Un día fue elegido para ofrecer el incienso. Y ese día, hermanos, ese día, a pesar, aquí está la prueba de que no era libre de pecado, dudó del anuncio de Gabriel. Y 9 meses estuvo sin hablar, hogar bien silencioso, pues. Ese hogar durante 9 meses, pero cuando puede hablar, él honra a Dios. El hijo prometido, ¿qué iba a hacer Juan el Bautista? Versículo 17, él, Juan el Bautista, irá delante del Mesías, del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué hizo Juan el Bautista, hermano? Precisamente esto. Juan predicó duro, predicó arrepentimiento, predicó humillación ante el Señor. Y cuando llega Jesucristo, hermanos, al escenario de Galilea, Juan el Bautista había preparado un pueblo. Había pueblo dispuesto para escuchar a Jesús. Usted sabe que varios de los discípulos de Jesús habían sido discípulos de Juan. Juan hasta discípulos le preparó. Andrés, el hermano de Simón Pedro, probablemente Pedro, habían sido discípulos de Juan. Ya estaban preparados para seguir al verdadero Mesías, que era Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, cuando nace el bebé y cuando Zacarías puede hablar, veamos finalmente el canto de Zacarías en los versículos 67 al final del capítulo. Algunos, y yo le pido que lo lea en casa, estos versículos, no los vamos a leer todo por falta de tiempo. Pero algunos leyendo estos versículos diría, este es un judío esperando salvación de los romanos. Pero no caigamos en esa trampa, hermano. Zacarías no tiene su enfoque en lo terrenal. Está muy claro de que la liberación es del pecado y para servir al Señor. Dice en versículo 74, librados, este vendrá para anunciar, ¿verdad? Para que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos. Zacarías se mueve en todo el lenguaje del Antiguo Testamento, desde Egipto para acá. Y su lenguaje es ese término
de salvación de Egipto. Se acuerda que Moisés decía, suelte al pueblo para ir a servir al Señor. Y esa es la terminología, el lenguaje de Zacarías. Librado de nuestros enemigos para que sirvamos al Señor. Pero ¿cuál es la liberación? Más adelantito, versículo 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Zacarías está claro, hermano, que la redención es del pecado y la libertad del enemigo es en última instancia de los que nos opriman, incluyendo el diablo, para no poder servir al Señor. Y Zacarías está claro, la salvación es con un fin, para servir sin temor. Para servir sin temor. Y de eso se trata Navidad, hermano. Juan anunció este Salvador. Y Jesús vino a redimirnos del pecado para que sirvamos sin temor. Esta es Navidad, hermano. Navidad es esterilidad humana, pero provisión de Dios. Navidad es pecado, ofensa y culpa nuestra, pero redención divina. Navidad es esclavitud al temor y opresión aparte de Cristo, pero libertad de Dios en Cristo para poder servirle. Esta es Navidad. Pobres aquellos que en esta época piensan que Navidad es cosas y comida. Pobres. Yo no digo que no podamos cambiar regalos, está bien. Y yo no digo que no comamos un poquito de tamales, chicharrones, agua dulce. Comamos, disfrutemos con la familia. Pero esa no es Navidad, hermano. Esa es reunión familiar que podemos hacer durante todo el año. Ricos son los que abrazan y celebran estos eventos, hermanos, que condujeron al nacimiento de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en Cristo Jesús por este relato hermoso. Te alabamos por Zacarías y Elizabeth, dos ancianos fieles, temerosos, piadosos, que tú usaste para traer milagrosamente al mensajero, el heraldo Juan el Bautista, quien anunció para aquel tiempo y para todos los tiempos la venida de Cristo Jesús, tu Hijo. Oh Dios, ayúdanos en esta época a poder celebrar realmente, recordar nuestra propia esterilidad, incapacidad, impotencia total de poder producir nada para ti, oh Dios. Y así humillándonos en reconocimiento sincero y en fe, poder recibir de Cristo no solo el perdón de nuestros pecados, sino el poder servirte sin temor. Así sea, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús.